bendíceme. ¿Cuántos de aquí no anhelamos que Dios nos bendiga? Amén. Creo que es una oración que todos hacemos y que buscamos a Dios para eso, para que Dios nos bendiga. Si hay algo que, una oración que es repetitiva de los seres humanos, es: Señor, bendíceme. Porque todos sabemos que la bendición de Dios hace la diferencia en la vida de una persona. Dice Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición que Dios da de verdad enriquece espíritu, alma y cuerpo, y no atrae una añadidura de tristeza. Vemos a hombres y mujeres ricos, mas no por la bendición de Dios, y al final de sus días terminaron en tragedia. Aristóteles Onassis, dueño de toda una isla con un imperio impresionante, muere su hijo amadísimo, ¿verdad?, en un accidente. Él queda mal, su hija muere también, se suicida en la tina, y todo ese imperio y todo aquello que habían logrado se esfumó. Marilyn Monroe, ¿verdad?, que tenía todo, belleza, dinero, fama, y queda sola, se suicida, porque la bendición de Dios no estaba ahí. Podemos alcanzar muchas cosas por nuestras fuerzas, pero sin la bendición de Dios todo concluye en una tristeza, y no es lo que estamos buscando. Entonces yo quiero hablarte en este día de la bendición, y vamos a declarar hoy bendición, y tú vas a salir bendecido. No se crean, no es así la bendición. Yo quiero hablarte Génesis capítulo 1 versículo 28. Desde que Dios creó al hombre, desde que Dios diseñó al ser humano, dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios. Desde el principio Dios pensó en bendecirte. Quiero que entiendas esto: la bendición de Dios estaba en su mente y en su corazón, entregártela a ti desde que te diseñó, desde el cielo. La bendición de Dios para ti. El punto aquí es que decimos: bueno, ¿y dónde está? Alguien aquí puede decir esta mañana: pues se oye muy bonito, pero ¿dónde está en mi vida? Yo la he buscado. Mira, los seres humanos han gastado recursos, han gastado sus vidas, han gastado oportunidades buscando puertas de bendición, y por ahí dicen que tomes el agua del chorrito y que esa te bendecirá, y va la gente y hace filas para que esa agua del chorrito, ¿verdad? Y que si no, que vayas a Chalma y des 5 brincos, y que con eso la bendición te va a llegar, y que si no, que vayas a Israel y toques Tierra Santa, y que con eso te va a llegar la bendición. Y nada, eso es verdad. Y los bendijo Dios. Pero antes de que eso sucediera, antes de que la bendición llegara, hubo algo que pasó y sucedió a nivel espiritual, a nivel universal. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio había un caos en la tierra, y el Espíritu Santo vino y comenzó a poner orden, para que entonces día tras día Dios diseñara todas las cosas, hasta el 6º día creara al hombre, y entonces los bendijo Dios. Dios no va a bendecir algo que está en desorden. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Dios no puede bendecir lo que está en desorden. Voltea y díselo: Dios no puede bendecir lo que está en desorden. Tenemos que poner orden en nuestra vida. Dice que el Espíritu Santo venía y se movía sobre la faz del abismo.
quiero que entiendas esto. Puede que tú veas o hayas visto milagros en tu vida, porque el Espíritu Santo se mueve y el Espíritu Santo es fiel y el Espíritu Santo es poderoso. Sin embargo, eso no significa que la bendición de Dios esté. Podemos ver milagros, podemos ver que Dios respondió por ahí alguna oración, porque Dios es bueno, Dios es fiel. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Gente que de repente, ay, yo soy bien chiqueada de Dios, ay, a mí Dios me tiene bien chiqueada y su vida bien desordenada. No, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, su gracia. Es necesario que pongamos orden a nuestra vida antes de siquiera pensar en que la bendición de Dios se asiente. Dios pone orden, y lo primero que necesitas tú para que haya orden en tu vida, porque si queremos poner orden en la vida de los demás, ¿sí o no? ¿Cuántas personas conocen gente que dice, es que tú estás mal por esto? Discúlpame que te lo diga, pero déjate digo, ¿verdad? Si tienes que pedir una disculpa para poder decir algo, mejor no lo digas, porque después de antemano vas a lastimar el corazón de otra persona. Entonces mejor no lo digas. Soy de las personas que creo que si no te están pidiendo un consejo, no lo digas. Si sientes carga por lo que estás escuchando, por lo que estás viendo, ora. Y lo primero que necesitamos para poner orden en nuestra vida es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. A veces queremos sustituir al Espíritu Santo poniendo una prédica. Se oye espiritual. Sin embargo, nuestro tiempo con el Espíritu Santo no es. Queremos sustituir el tiempo o la obra del Espíritu Santo con una llamada. Voy a hablar a alguien que es espiritual, y ahí perdemos el tiempo. La obra del Espíritu Santo es insustituible. Lo primero que tú y yo necesitamos es una relación con el Espíritu Santo, porque es quien nos va a convencer de pecado. De verdad. Yo muchas veces he escuchado grandes predicaciones, pero o he ido a grandes congresos, pero ha sido en la intimidad de mi casa o en la intimidad de este altar, quebrada, con dolor en mi corazón, llorando, donde Dios ha hablado a mi vida y me ha dicho, hey, esto me está estorbando, no me gusta esto de ti, esto es lo que estoy trabajando en tu vida. No lo ha hecho nadie. Porque el día que alguien venga y me diga, ¿verdad? De repente uno cierra su corazón, ¿sí o no? ¿Cuántos nos gusta que nos digan, es que estás mal en esto, en esto, en esto? Cerramos el corazón ahí, sí, yo por dentro, ¿verdad? ¿Y tú cómo estás? Mira quién lo dice, ¿verdad? Pero cuando es el Espíritu Santo no nos podemos resistir, no podemos negarnos, no podemos decir, ay, no es cierto. Tú y yo necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos conviccione de pecado y para que nos dé el poder para poder salir adelante. Y entonces empezar a poner orden. ¿De dónde empiezas a poner orden en tu vida? Hay cosas que nosotros no podemos poner orden. Te pongo un ejemplo. En México somos un país muy idólatra. Y dices, es que la idolatría Dios no la bendice. Entonces yo no puedo cambiar todo un país para que Dios me bendiga. Eso no lo puedo hacer, pero sí puedo cambiar yo. Sí puedo yo dejar la idolatría para que Dios me bendiga. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal que bendice la obediencia. Ahora dices, ¿cómo puedo yo saber o cómo puedo yo hacer que Dios me bendiga? Es tan fácil y tan difícil al mismo tiempo. Es fácil, pero es difícil. La religión te lo hace ver fácil en el aspecto de que tómate este agüita a 5 latigazos o camina 5 kilómetros y ve de rodillas a tal lugar. Eso es fácil. Sin embargo, Dios dice, Deuteronomio 28:1, y todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿De qué? Alcanzarán. ¿Vas a correr tú atrás de ellas? No. Todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si tú y yo escuchamos la voz de Dios y la ponemos por obra, esas bendiciones nos van a alcanzar. Y a veces los seres humanos, no a veces, y comúnmente los seres humanos andamos corriendo atrás de las
bendiciones y andamos corriendo atrás de las bendiciones y nos cansamos y nos frustramos y nos enojamos con Dios porque las bendiciones no llegan cuando es tan clara la palabra. Si tú escuchas atentamente lo que Dios dice en su palabra y lo pones por obra, esas bendiciones te van a alcanzar. Solitas van a llegar y tú dices, pues yo no hice nada. Esas llamadas inesperadas. Esas, me acuerdo que me habló mi pastor y me dijo, Nancy, ¿qué sabes de computación? Pues Word, sé Messenger, porque en ese tiempo había Messenger, sé chatear, no, pero Excel, PowerPoint, no sé nada. Ok, pues mira, hay un trabajo en el gobierno. Mientras me hablaban para pedir a una persona de confianza, yo escuché Nancy Cárdenas y quiero que vayas. Vamos a ir a una entrevista, te vienes a la oficina, que te enseñen algo y bueno. Y ahí voy yo, llego a la entrevista y lo único que me preguntaron es, ¿tienes disponibilidad de horario? Y yo dije, ching, yo quiero seguir yendo los domingos a la iglesia. Sí, pues ni modo, ¿verdad? Ok, el horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Yo, sí, de lunes a viernes, sí, dije, esas bendiciones te alcanzan cuando oyes atentamente la voz de Dios y la pones por obra. Dios me había dicho, no te muevas, y yo ya quería poner un negocio y no te muevas, y nos estábamos hundiendo en deudas, no te muevas, y esperamos y confiamos y la bendición nos alcanzó. Quiero hablarte esta mañana de algunos aspectos muy importantes para que la bendición de Dios, la bendición que Dios ya te dio, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en lo alto. ¿Que nos qué? Bendijo. Tú ya eres bendecido desde el momento de que recibiste a Jesús en tu corazón, que lo has hecho Señor de tu vida. Hay bendición del cielo sobre ti y sobre todo lo que pones tu mano. Pero hay cosas que han estado estorbando y de esas quiero hablarte este día. Quiero que nuestro oído, nuestros ojos espirituales, con la ayuda de Dios, sean abiertos y podamos entender por qué no he alcanzado la bendición que Dios ya compró para mí en la cruz, que Dios ya me entregó. Porque desde el momento que Dios diseñó al ser humano, dijo, y los bendijo. Somos benditos. ¿Por qué no vemos esa bendición materializada? ¿Por qué no hemos visto potencializada esa bendición? ¿Por qué no hemos visto vivificada esa bendición? Pues vamos a verlo paso a paso. Vamos al libro de Génesis capítulo 26. Versículo 1 en adelante. Lo vamos a ir leyendo rápidamente. Génesis 26, capítulo 1 en adelante. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Número 1, para que la bendición llegue a nuestra vida o para vivir bajo bendición, necesitamos escuchar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, en cada decisión que vamos a tomar. Necesitamos escuchar a Dios. Esto no es una alternativa, no es para la gente muy espiritual, no es para los pastores o los líderes, es para ti y para mí. Necesitamos escuchar a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas para escuchar a Dios? La Biblia, ¿qué dice? Pues no leí en toda la semana. Entonces, ¿cómo quieres escuchar a Dios? No hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. No hay ninguna manera más eficaz, poderosa, transformadora que ir a la palabra todos los días y leer lo que Dios tiene para mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra, está viva. Está viva. Por eso cuando tú la lees parece que Dios se te presentó y te está hablando de frente y te está diciendo, tú eres mi hijo, yo te engendré, mío eres tú, aunque pases por las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de que la bendición llegue, necesitamos
escuchar a Dios, buscar a Dios. ¿Qué me dice ante esta situación? Ante lo que estamos viviendo en la pandemia, ante esta puerta que se acaba de abrir, que parece ser de bendición, ante esta puerta que se acaba de cerrar, que no entiendo. Yo tengo que ir a escuchar a Dios. Y le dijo Dios: no desciendas a Egipto, quédate aquí, en la tierra que yo te diré. En segundo lugar, después de escuchar a Dios, tienes que obedecerle. Porque es muy fácil escuchar, pero decir: no, pero creo que yo tengo una mejor idea. Recuerdo cuando nos convertimos, yo hice una oración, entre varias que hice, era que mi esposo descansara los domingos, porque él trabajaba los domingos también, y el negocio es los negocios de comida son pues celosos, entonces no podía ser, el mejor día pues es el domingo. Iba entre semana, pero el domingo no, y el domingo yo iba sola con mis niños, y empecé a orar: Señor, que cierre el negocio, que cierre el negocio. Y un día Dios le habló a mi esposo y le dio una palabra que dice: el día del Señor no harás labor alguna. Y si vienen a comprarte, tú les dirás: vengan mañana. Y ni tu buey, ni tu asno, ni tu empleada, nadie va a trabajar. Pues se la dio Dios. Le habló Dios claro, y él dijo: Señor, ya vi que no quieres que trabaje, ahora dame la fuerza y la valentía para hacerlo. Como 2 o 3 semanas estuvo Dios trabajando, dándole fuerza. El sábado llegó en la tarde saliendo de trabajar y me dijo: mañana no abro la tortillería. Y a partir de entonces nunca más volvió a abrir los domingos. A partir de ese día, todos los domingos se los dedicamos al Señor. O sea, que una cosa es cuando Dios te habla, y otra es obedecer lo que Dios te habla. Ya te habló, ahora tienes la responsabilidad de obedecer esa indicación. Versículo 3: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. A veces Dios te va a poner como forastero en tierra ajena. A veces Dios serás forastero. ¿Cuántos de repente quisiéramos tener ya nuestra casa propia y estar en nuestra tierra y demás? Sin embargo, a veces Dios te tendrá como forastero. Dice: porque daré esta tierra a tu descendencia. Lo que tú estás viviendo ahorita, tu descendencia lo va a cosechar. Lo que tú estás sembrando con lágrimas, con esfuerzo, con lucha, tu descendencia va a cosechar bendición. A veces a los padres nos tocará enderezar caminos torcidos de nuestros antepasados. A veces nos tocará cortar maldiciones que venimos arrastrando de generación, de abuelo, de tatarabuelo, de bisabuelo, y nos tocará a nosotros cortar eso. A veces nuestra labor aquí en la tierra será establecer la bendición, pero nuestras generaciones lo verán. Así que si no has visto mucho, no te preocupes, verás. Pero además tu descendencia lo verá, lo va a disfrutar. Dijo: a ti te daré esta descendencia. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice: habitó pues Isaac en donde Dios le había dicho, en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. De su esposa Rebeca. Y él dijo: es mi hermana, porque le dio miedo de que, como estaba muy bonita Rebeca, le dio miedo de que lo mataran. Ya podemos casarnos con la viuda, porque era la costumbre. Entonces dijo: no, es mi hermana. Esto, si vemos capítulos antes, vemos a Abraham, su papá, haciendo la misma situación con otro Abimelech, donde llega con Sara, su mujer, y él dice: es mi hermana. Si eran hermanos lejanos, parientes, pero yo sé que de ahí lo aprendió Isaac. Vio a su padre hacer lo mismo, y él hizo lo mismo. Antes de que la bendición llegue, tú tienes que cortar con la herencia o la mala educación que recibiste de tus padres. Es bien importante.
lo que aprendiste equivocado de tus padres, tienes que ser consciente de renunciar a ello y cortarlo. El temor, el miedo que tuvo Isaac a que lo mataran, lo hizo olvidarse de que Dios le estaba diciendo: habitarás seguro en esta tierra. No hay lugar más seguro para los hijos de Dios que habitar en su perfecta voluntad. Si Dios te dice: vete a Irak en medio del bombardeo, porque ahí yo voy a estar contigo, no hay lugar más seguro que ese. Pero a Isaac se le olvidó, porque en medio del temor, en medio de cualquier crisis, se nos olvida quién es Dios en nuestra vida. ¡Ay, Señor, te olvidaste de mí! ¡Ay, Señor, ¿por qué? Si hace una semana tuviste la mano de Dios, cuando un día después de ver fuego del cielo descender a través de una oración de Elías en el monte y de ver el respaldo de Dios, escucha la voz de Jezabel que le dice: mañana a esta hora yo voy a tener la cabeza de Elías aquí como una de los profetas, bla bla bla, y tuvo miedo y se olvidó de lo que Dios había hecho y huyó. Así somos los seres humanos. El temor es uno de las mayores gigantes que tenemos que aprender a vencer. Ese no es el motivo de esta prédica. En estos días Dios va a hablarnos a través de su palabra acerca del temor, pero quiero enfocarme en el temor nos impide recibir la bendición de Dios. Y él dijo: es mi hermana, porque lo había aprendido de su padre Abraham. Exactamente lo mismo. ¿Quieres bendición? Comienza a cortar. Te voy a decir algo. A lo mejor en ese momento tú estás pensando: ah, sí, mi hermano, mi primo tiene que cortar con la bendición de su mamá. Mi sobrino, no, sí, mi vecina, no. Y estás pensando en quién le queda esta palabra, pero si tú estás aquí escuchándolo este día, esta palabra es para ti. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer en este día es decir: yo tengo que cortar con lo que mi padre o mi madre me enseñaron, me dieron como ejemplo, que está equivocado, que está fuera de la palabra de Dios. Él no debía de haber mentido. Si Dios le había dicho: habita aquí, estarás seguro, como sea. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Es mejor morir haciendo la voluntad de Dios que vivir fuera de su propósito por temor. Es mejor. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y le dijo: oye, esas caricias no son de hermanos. Es tu esposa, ¿verdad? Y él dijo: sí. ¿Y por qué nos engañaste? Porque tuve miedo de que me mataran. Pero date cuenta, dice, que si alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer, la maldición que hubiera caído sobre nosotros por este asunto. Y mandó al pueblo decir al rey: nadie toque a esta mujer, porque son esposos, y el que la llegase a tocar, mátelo, para que no nos alcance la maldición. Imagínate el grado y el nivel. El punto aquí es: si tú y yo no reconocemos que estamos mintiendo y no nos arrepentimos, Dios nos va a llevar al punto donde seamos confrontados con esa mentira. Tarde o temprano esa mentira saldrá a la luz, porque Dios quiere bendecirnos. Porque Dios quiere bendecirnos. Y lo que hemos mantenido en oculto, tarde o temprano sale a la luz, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con cosas que dices tú: híjole, no hay excusa para mentir. La única, la raíz de la mentira es el temor, porque no queremos confrontación, no queremos pasar por un problema, así de que mentimos por el temor. Y dice, versículo, cuando dice Abimelech, da la orden: nadie toque a la mujer de Isaac. Versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová.
¿Sabes lo que estaba esperando Dios para bendecir a Isaac? Era que dejara su mentira, que confesara su mentira. Dios no bendice la mentira. Isaac se había quedado en ese lugar. Isaac había escuchado a Dios. Isaac había obedecido el mandato de Dios. Sin embargo, Isaac estaba mintiendo. Y Dios no bendice la mentira. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado. Aquí somos pecadores. En esta iglesia pecamos. Por eso es que estamos aquí, porque necesitamos la gracia de Dios, porque no podemos con el paquete, no podemos con nuestra carne. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Dice, el que cubre su pecado no prosperará. Mira, puedes trabajar, puedes entrar a negocios, puedes ir y hacer, puedes trabajar 20 horas diarias. No vas a prosperar si encubrimos el pecado. Dice, más el que lo confiesa y se aparta. ¿Cuán importante es? Yo recuerdo que yo batallaba mucho con un pecado, mucho, y no podía. Y luchaba, y me esforzaba, y oraba, y ayunaba, y no podía. De verdad. No sé cuánto les pase aquí, o a lo mejor no le batallan, pero yo sí. Y un día me acuerdo que estaba yo muy triste, porque yo seguía luchando y no podía vencerlo. Y había mi pastor. Ellos tenían reuniones de pastores los martes, y yo le mandé un mensaje, le dije, necesito hablar contigo. Sabía que estaba en esa junta. Cuando él vio mi mensaje, se salió de la junta y me habló y me dijo, ¿qué pasó? Pastor, esto, yo estoy luchando desde hace tiempo con esto, y me siento muy mal. Si es necesario que me bajes, me sientes, ya no voy a predicar en la iglesia, lo que sea, no me importa. Lo que quiero es que mi corazón esté bien delante de Dios. O sea, de verdad, que Nancy Cárdenas se siente y que ya no va a predicar por un tiempo porque está en disciplina, me tenía sin cuidado. Quería que mi corazón estuviera bien delante de Dios. Y me dijo, si todos en la iglesia hicieran lo que tú hiciste, no tendríamos personas enfermas ni ministerios quebrados. Podríamos trabajar con la gente y el 98% de la gente estaría levantándose y sanando. Me dijo, claro que no te voy a sentar, o sea, claro que no. ¿Estás arrepentida? Por supuesto. Eso es lo que necesitamos. Que te arrepientas, que lo confieses y te apartes, dale. Era sicaria. Ay, sí, no se crea. Por si alguno está pensando así de, qué pecado, ¿verdad? No se chismoso, ocúpese de sus pecados usted. ¿Cómo me bendijo el haberme acercado, el haber pedido ayuda? No fui juzgada, no fui criticada, fui amada y fui restaurada. Esa es la labor de nosotros como iglesia. Si tú tienes pecado oculto y tú estás jugando el dedo, ¿crees que nos juegas el dedo a los líderes? ¿Nos das a tole con el dedo a los pastores, a tu familia? Si crees que te vas a salir con la tuya siempre, déjame decirte, no, tú eres el más afectado, tú eres la más afectada. Porque por más que te esfuerces, no hay bendición. Preferible, confieso mi pecado y me aparto. Y si caigo, vuelvo a ir y vuelvo a decir, ayúdenme, necesito ayuda. Necesito ayuda. Las mujeres somos muy dadas a hablar, ¿verdad? Y, mi corazón está todo mal. Los hombres son más cerrados. Por eso hemos hecho las reuniones de varones, para abrir el corazón, para pedir ayuda, para decir, hey, yo estoy luchando. Y vas a ver que cuando tú levantas la mano, 5 más alrededor van a levantarla, porque todos luchamos. Y el diablo no es creativo. El diablo suele estarnos tentando con las mismas cosas a todos. Amén. Amén. Y lo bendijo Dios al 100%. En el momento cuando Isaac confiesa y dice, es mi esposa. Sí, es mi esposa. Esa mentira ya dejó de hacer efecto. Esa mentira era un tapón que
el diablo había puesto para que la bendición de Dios no llegara. ¿Qué es lo que tienes que confesar? ¿Y a quién se lo tienes que confesar? Ojo con esto. De por ahí una anécdota donde dice que varios pastores se juntaron y ellos iban y pescaban, y en lo que estaban pescando cada uno abría su corazón, su ducha y todo. Y ese día se les ocurre invitar a uno nuevo. Y están ahí todos sentados y empieza uno, no, pues yo sigo luchando, pues hay una persona ahí que me mueve el tapete, pues yo soy el pastor, pero una mujer que va y que yo siento esa lucha y estoy orando por ella. No, sabes que vamos a orar por ti, le dicen los otros. Vamos a orar que eso y que Dios te dé la victoria. Y el otro, ¿verdad? No, yo estoy luchando mucho otra vez con el cigarro, ¿verdad? Y pues estoy luchando en mi mente. Yo lo dejé hace años, pero otra vez vuelvo a querer. Y que bueno, no, los otros le dicen, vamos a orar por ti, mira, tú tranquilo, Dios es fiel. Por ahí el otro dice, no, yo estoy luchando con robar, de repente, ¿verdad? Me siento muy apretado en las finanzas y siento ganas de ir y robarme algo y estoy luchando con eso. No, vamos a orar por ti. Y el tercero, callado, no decía, el que lo habían invitado no decía nada. Voltean y le dicen, ¿y tú qué necesidad tienes? No, dice, yo soy bien chismoso, yo estoy esperando nomás a que se termine esto para ir a contar, oren por mí. Tienes que saber a quién contarle y con quién sacar y abrir tu corazón. Tienes que saber. Pero una vez que lo haces, de verdad, no sabes la bendición que es poder abrir tu corazón con la persona correcta, confesar ese pecado y apartarte. Es una bendición. Y ahí comienza la bendición. ¿Cuántos desean ser bendecidos? ¿Cuántos desean que la bendición de Dios se asiente sobre tu vida y sea visible? Estos son pasos, estos son manera perfecta, infalible para que la bendición de Dios se asiente sobre tu vida. No falla, de verdad. La manera de Dios es perfecta. Y dice, continúa diciendo, y tuvo gran hato de ovejas y de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Versículo 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en días de los filisteos los habían cegado, o sea, los habían llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso eres que nosotros. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, cuando abrió su propio pozo, los pastores de esa región pelearon con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Muchas veces la bendición, el diablo te la va a pelear. ¿Qué hizo aquí Isaac? ¿Peleó? Dice que era más poderoso que los filisteos. El rey de ahí le dijo, vete porque tú eres más poderoso. Podía haber peleado Isaac, sin embargo no lo hizo. Dice que se fue y cavó otro pozo. Número uno, la bendición tú no la tienes que pelear, Dios pelea por ti. No debemos de andarnos peleando con la gente. Si tú pusiste un negocio aquí y enfrente ponen otro, no vas a ir y echarle tierra y a pelear y a amenazar. El sol sale para todos. La bendición de Dios es la que enriquece. Yo no voy a pelearme, yo voy a bendecir, porque para eso Dios me llamó, para bendecir, para hablar bendición, porque esa bendición que yo suelto, esa bendición se me regresa. Esa maldición que yo suelto, esa maldición se me regresa. No pelees, déjale. Cuando hicimos nuestra casa, el arquitecto que contratamos nos robó. No nos terminó la casa, se quedó con el dinero, y yo tenía mucho coraje, mucho. Y otro detalle, y otra cosa, y nosotros sin dinero ya para terminar la casa, sin podernos regresar, y el arquitecto bloqueó su teléfono y dijo, háganle como quieran. Y yo tenía tanto coraje. Yo recuerdo que, ¿cómo le podemos hacer, verdad?
golpeadita, una sacudidita, o a la cárcel. ¿Qué podemos hacer? Y estaba yo muy enojada un día y recuerdo que me estaba bañando y me dice Dios, ya suéltalo. Yo te voy a pagar todo lo que él te robó, pero ya suéltalo. Me acuerdo que salí y le dije al pastor y a mis hijos, ¿saben qué? Dios me dijo que ya lo soltemos, que él nos va a pagar. Eso fue en noviembre, diciembre. En febrero nosotros estábamos cambiándonos a nuestra casa. Muchos aquí, Julio y Norma, fueron de los que estuvieron en todo este proceso de esos años de lucha por nuestra casa. Pero estábamos ya en el momento que nosotros dejamos de pelear. Dios proveyó de manera milagrosa, lo he testificado muchas veces, para terminar de construir nuestra casa. No pelees. Los hijos de Dios no peleamos, le dejamos nuestro pleito a Dios y perdonamos. Todavía de repente ahora que salen detalles así de y recuerdo que Dios me dice, ya suéltalo, ya te la pagué la casa, ya déjalo. Amén. Número 1, no pelees por la bendición. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitma, esto es enemistad. Habrá personas que quieran no pelear tu bendición, pero sí se molesten por lo que estás haciendo, por lo que estás luchando. Persevera. La amistad es mucho más importante. Por eso en la iglesia siempre recomendamos, aquí no se pide prestado. Aquí no se pide prestado. Si tienes una necesidad, ve y dile, ayúdame a orar. Porque si nosotros prestamos, si yo te presto a ti en esa necesidad, voy a impedir que tú puedas ver un milagro de parte de Dios. Voy a quitarte la oportunidad de ver un milagro de Dios. Así de que aquí está prohibido pedir prestado y prestar. O que tandas, ¿verdad? Y que la hermana que le tocó el número 1 se fue con el dinero y ya no volvió y todos enemistados. No, así no funciona esto. Aquí funciona el depender de Dios, el que Dios sea el que nos bendice. Y si de verdad una vez una familia tuvo una necesidad bien grande y toda la iglesia, no como pastores, los de la iglesia, los de la alabanza, los varones se juntaron, les llevaron despensa, les proveyeron una ofrenda y fue de mucha bendición. Pero eso es cuando nace del corazón, no que anden ellos pidiendo y nosotros dando, ¿amén? Entonces, no cambies la amistad para que Dios te bendiga, por dinero, por bendición, no. La amistad es muy valiosa. Si te pide la capa, dale también la túnica. Amén. Si te pide que camines 1 milla, camina 2. El estar bien con la gente nos bendice, nos trae paz. Y eso trae bendición. En lo que dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, estén bien con toda la gente. En lo que dependa de ti, está bien con la gente. Eso abre los cielos. En tercer lugar, después del pozo Sitma, se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Persevera. La bendición no siempre la vamos a ver en el primer intento, ni en el segundo intento. Puede que ni en el quinto, a veces hasta el séptimo. Es que ya lo he intentado muchas veces. Ok, analiza, voltea para atrás, haz una introspectiva y checa. ¿Hay pecado oculto? Checa. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Está bien todo eso? Ok, ahora no pelees. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, porque tu bendición está ahí. Este tercer pozo representa la bendición de Dios. Abrieron y hubo agua y hubo bendición. Es bien importante que no te desanimes en medio de la búsqueda. Es bien importante que no te desanimes, porque ahí Dios está trabajando con tu carácter. Recuerda que Dios está más interesado en transformarte a ti y a mí que en bendecirnos. La bendición es una añadidura, pero el interés principal de Dios en ti y en mí es que seamos hechos a su imagen. Entonces, cuando se trata esa bendición, cuando no llega la primera, sino que Dios está trabajando en que perseveramos, Dios nos está haciendo hombres y mujeres de carácter.
de firmeza, que no nos mueve cualquier cosa, y que hoy amanecí triste, y que hoy amanecí decepcionado, y que hoy amanecí sin ganas, y que hoy amanecí... por favor, ¿y ahora cómo amaneció, verdad? Desde la mañana digo, ¿le hablo o no le hablo? ¿Cómo amaneció? El tercer pozo significa perseverancia en tu vida para que puedas ver la bendición. Que no se pudo, se va a poder mañana. Que hoy no lo logré, voy a lograrlo. Que hoy no tuve todos los clientes que yo quería, mañana lo voy a lograr porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Yo no vengo en el nombre de Nancy Cárdenas, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que me ha bendecido, que ya me bendijo. Y esa es mi confianza de poderme parar y poder hacer la obra de Dios, que Él ya me bendijo. El problema está en mí. El problema está en lo que yo estoy haciendo. ¿Ven? Estamos ya por terminar, dice. Y de ahí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó ahí su tienda. Y abrieron los siervos de Isaac un nuevo pozo. En ese momento, cuando él subió a Berseba, dice que invocó el nombre de Jehová. Dios se le apareció y él buscó a Dios. ¿Sabes? Siempre, en todo momento, no importa que ya estés bendecido, ya se había abierto el pozo, siempre debes reconocer que Él es la fuente de tu bendición. Para que siga habiendo bendición, siempre debes de humillarte y depender de Dios en todo. A veces cuando ya tenemos, a veces cuando ya logramos, cuando ya alcanzamos, decimos: yo las puedo, yo puedo hacer esto, yo puedo lograr tal cosa, yo puedo. Y nos olvidamos de Dios. Y eso detiene la bendición. Señor, ¿pero por qué? Si íbamos tan bien, ¿por qué? Porque te olvidaste de Dios en el camino. Dice, ya se había abierto un tercer pozo. Ya estaba fluyendo, ya nadie lo estaba peleando. Ya dice, ahora sí fructificaremos. Sin embargo, volvió Isaac, se humilló, adoró a Dios y reconoció que de Él es toda bendición. Que sigo dependiendo de Dios cada día. Cuanto más conoces a Dios, más dependes de Él. Cuanto más Dios te bendice, más dependes de Él. Porque sabemos lo frágiles que somos los seres humanos y lo volubles y lo rápido que nos podemos olvidar de nuestro amado, de su amor, de su fidelidad, de su salvación, de su cuidado. E invocó a Dios ahí. Y abrieron un último pozo, dice. Y Abimelech vino, el rey, desde Gerar, y gente de con él, y su capitán de su ejército, y les dijo: Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues me han aborrecido y me echaron entre ustedes, me corrieron, ¿por qué vienes? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Aún a la gente que en su momento fueron tus enemigos, la bendición de Dios los pondrá nuevamente frente a ti para que arreglen las cosas. Una nueva manera, Dios probando el corazón para que la bendición siga fluyendo. Isaac tuvo que sanar su corazón con ellos. Dice: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, porque que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta hoy. Con eso sella Isaac la bendición. Cuando él hubo despedido a aquellas personas que lo corrieron, que lo amenazaron, que le dijeron vete, que le quitaron 3 pozos, 2 pozos le quitaron,
Y cuando él dijo, hizo banquete, comieron y bebieron y los despidió en paz, ahí se selló la bendición. Si hay algo que tienes contra alguien, si aún no perdonas, si aún tienes ese resentimiento, ve y hazle un banquete. Ve e invítale una comida. Ve y siéntate. Tú paga. Y dile, vamos a disfrutar la vida. Y eso va a sellar la bendición que Dios tiene para ti. Dios no bendice corazones malos. No. Por más que nosotros trabajemos, por más que hagamos, por más que te canses, Dios bendice corazones obedientes, corazones quebrantados, corazones humillados. Esos son los corazones que Dios bendice. Y tú y yo necesitamos la bendición de Dios. Deja de cansarte. Este es un secreto que te voy a decir. No necesitas cansarte tanto. Solamente trabaja en tu corazón y Dios peleará tu batalla. Y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y Dios pondrá su bendición en todo lo que hagan tus manos. Con poquito que hagas, Él lo fructificará. Ese es el poder de la bendición. Te digo, es fácil y es difícil. Es fácil porque es algo que podemos hacerlo. Sí lo podemos hacer. Dios no nos podría hacer algo imposible. Sí lo podemos hacer. Es difícil porque requiere esfuerzo. Requiere que tú y yo muramos a nuestras ideas, a nuestros conceptos, a nuestra educación. Requiere que renunciemos a muchas cosas. Requiere que el orgullo lo agarremos, lo hagamos bolita y lo pisoteemos y nos humillemos. Esa es la bendición de Dios. Tú y yo la necesitamos en este tiempo, más que nunca, en este tiempo. Porque nosotros seremos la luz. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí tinieblas cubrirán la tierra. En este momento la tierra está cubierta con una tiniebla de pecado, de pandemia, de COVID, de temor. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tú y yo necesitamos esa bendición, porque nosotros seremos portadores de vida, portadores de bendición, portadores de esperanza, portadores de respuesta. Tú y yo lo necesitamos. Ahora más que nunca, ser benditos de Jehová. Yo quiero que te pongas de pie.